en Colosenses capítulo 2 versículo 9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aprendimos ya hace tiempo, ya llevamos casi 2-3 meses enseñando esta escuela dominical, aprendimos cada palabra, hermanos, y su parte del contexto, todo lo que estaba viviendo la iglesia de Colosenses, de Colosas, cómo estaba siendo acusada por grupos sectarios. Vamos a ver si alguno se recuerda de estos grupos sectarios. Vamos a ver, que decían que tenían que conocer, ¿para qué? Para ser salvos. ¿Se acuerdan ese grupo religioso? Que tiene que ver con el conocimiento. Los gnósticos. Ellos empezaron a enseñar dentro de las iglesias que estaba bien la sangre de Cristo, pero que la sangre de Cristo no era suficiente para alcanzar salvación. Y ellos decían, bueno, está bien, tienes que creer en Jesús, pero aparte tienes que tener un buen conocimiento. Ahora pregunto, ¿el conocimiento es bueno, hermano? Sí. Claro que sí, nosotros debemos estar preparados para presentar con mansedumbre, la razón de nuestra esperanza ante todo aquel que no los demande. Yo voy a estar preparado, pero el conocimiento, hermanos, no nos va a hacer salvos. Yo quiero que usted pueda entender esto. Una persona salva debe añorar y debe anhelar conocer más de su Salvador, de su Creador. Pero una persona que no es salva, aunque conozca mucho de Dios, pero si no se arrepiente, no puede ir ¿a dónde? Al cielo. Aprendimos que estos grupos se enfocaban en el conocimiento. Aprendimos también del primer atributo de Dios o de Cristo en ese momento. Vamos a ver quién se recuerda del primer atributo. Ajá. Esa fue la parte de la deidad, es cierto. Pero el primer atributo, vamos a ver, santo. Hablamos de la santidad del Padre, la santidad del Hijo, y también lo llevamos a la santidad de ¿quién? Del creyente. Poco de los atributos, o creo que el único atributo que usted y yo podemos tratar de imitar es la santidad. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver, y ya voy a continuar allí, comenzamos a ver unas semanas atrás sobre la omnipotencia. ¿Qué significa la palabra omnipotente? Todo lo puede, no hay nada imposible para esa persona. Y en el caso de nuestro Dios, hermanos, es omnipotente. Jesús es omnipotente. Pero usted y yo no podemos tener la omnipotencia de Dios. Yo quiero explicar eso el día de hoy, pero si el tiempo me lo permite, voy a hablar del poder del omnipotente en la vida del creyente, porque el himno que cantamos ahorita, ¿puedes ponerlo un momento, Franklin, por favor? Retrocede, ahí está, retrocede solamente. Dice, hay poder, ¿qué más dice? Sin igual poder, ¿en quién? En Jesús, quien murió, y luego repite, hay poder sin igual poder en la sangre que él vertió. Entonces, hermano, cuando vamos al poder de Dios, a la omnipotencia, hay un poder que se manifiesta en nosotros, y no voy a hablar que usted y yo tenemos poderes para sacar demonios. Usted no anda por ahí, ¿verdad?, pisándole la cabeza al diablo. Pero en nosotros, hermanos, cuando somos salvos, sí está la persona del Espíritu Santo y nos da un poder especial para servirle y para hacer su obra. Voy a hablar de eso al final. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos un Dios todopoderoso, ¿amén? Pero a veces, cuando vamos a nuestra naturaleza humana, pecaminosa, limitamos el poder de Dios en algunos aspectos. Por ejemplo, pastor, es que yo no puedo vencer ese pecado. Es cierto, hermano, usted y yo no podemos, pero en mí habita ¿el qué? El Todopoderoso, Y el poder de Dios no se limita para cambiarnos. Entonces, al final voy a hablar de eso. Pero hace 2 semanas, estuvimos hablando de lo que es el Todopoderoso. Quiere decir que lo puede todo, lo abarca todo y no tiene ningún tipo de dificultad, hermanos. Dios no tiene dificultad alguna para hacer lo que a él le da la gana. Eso es ser todopoderoso. Mire, Dios puede hacer lo que él quiera. En una oportunidad escuché un comentario que cuando vino el diluvio, Dios pudo haber creado una nueva tierra debajo del agua. ¿Pudo o no pudo? Claro que sí. En otra oportunidad escuché que Dios en el diluvio pudo haber volteado la tierra. Las masas de tierra firmes las volteó, le dio la vuelta. ¿Pudo o no pudo? Claro que sí. Hermanos, realmente nuestra mente no está capacitada para entender todo el poder que Dios tiene. Mire, usted y yo estamos encerrados a pensar que Dios es eterno, pero a veces se nos mete por ahí como que, pero si existiera el Padre de Dios, ¿quién fuese el Padre del Padre de Dios? Esa es nuestra mente, no sé si me explico. Nosotros pensamos con un tiempo limitado, pero aprendimos que
el Señor, ¿verdad? Número uno, expresó todo su poder hablando de Dios Padre. Habló de todo, mostró todo su poder en la creación. Hablamos de Génesis capítulo 1, hablamos de cómo comenzó el universo. Creemos en un diseño inteligente, no en la teoría del Big Bang ni un creacionismo a través de la evolución. Usted y yo no venimos del mono, hermano. Por eso es que le digo, el ser humano no puede comprender la omnipotencia de Dios. Estamos limitados y el mundo está limitado a decir, yo vengo del mono. Bueno, yo no vengo del mono, hermano. Yo fui criado por un Dios inteligente que creó a Adán y a Eva y nosotros somos su descendencia. Mire, cuando comienzan a hablar de algunas doctrinas, por ejemplo la Trinidad, ahí está el todo poder de Dios, hermano. ¿Cómo tres van a ser uno y a la vez son tres? Usted no ha pensado eso, hermano, y es una doctrina a veces difícil de comprender, pero tenemos que simplemente abarcar que Dios lo puede, ¿ok? Que Dios en su soberanía, en todo su poder, así lo hizo. Hablamos del Todopoderoso en su creación, hablamos que sus siervos lo definieron como todopoderoso. Recuerda, por ejemplo, Abraham, Job, y también hablamos del Dios Padre como todopoderoso, que Él se definió a sí mismo como omnipotente. Y en esa clase quedamos a ver ahora la omnipotencia del Hijo, que es lo que quiero hablar el día de hoy. Y le pido que vaya a su Biblia a Mateo, por favor, capítulo 28, versículo 19. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Cuando esté allá, me da un fuerte amén, por favor. Y bueno, quiero aplicar, voy a llevar los atributos que vamos a ver también a la parte humana. Y hermanos, yo sé que usted y yo no podemos ser omnipotentes. El día de ayer le predicaba a los jóvenes y les dije, si tuvieses la oportunidad de volver a nacer, ¿te gustaría ser la misma persona o ser otra persona? Y bueno, no les pedí que levantaran la mano, pero yo creo que más del 50% dijo, no, me gustaría ser otra persona. Tal vez con plata, con fama, todo eso. Gloria a Dios, hermanos, que no somos todos poderosos. Amén. Porque si no, no existiera ninguno, hermano. Imagínese usted que yo tuviese la facultad de quitar la vida a aquel que me falló, ¿verdad? Y nada, hermano Franklin se molestó conmigo. Y todos somos todopoderosos. ¿Quién se quita la vida primero? Imagínense ese toma y dame, ¿verdad? Por ejemplo, y como somos todopoderosos, me lo puedo volver a resucitar. El problema es, ¿y si no lo quiero resucitar? No sé si me explico, ¿ok? Pero gracias al Señor que no somos todopoderosos. Dice en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Yo le pido que vaya a su Biblia, si la trajeron. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vamos a leer allí, vamos a leer desde el 16 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dice, hermano? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, acá la palabra de Dios me enseña y dice, el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús, hermano, acá había resucitado, estaba con un cuerpo resucitado y se encuentra con los discípulos. Hermanos, dice la Biblia que los discípulos estaban temerosos, habían algunos que no creían, otros se habían alejado del Señor. Por ejemplo, Pedro, hermano, se había vuelto al mundo. Y hermanos, Jesús se encuentra con sus discípulos y el Señor, antes de regañarlo, antes de decirle, mira Pedro, mundano, no hermano, Jesús le dijo una verdad, le dijo, mira, toda potestad, esa palabra potestad quiere decir poder. El Señor acá dice todo poder y ahora menciona dos lugares, dice, me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Acá el Señor Jesús, hermano, está haciendo manifiesto su omnipotencia, no solamente como un poder terrenal, sino también como un poder celestial. Acá el Señor está en un proceso de sus 40 días que resucitó acá en la tierra, y Él les dice a los discípulos, antes de mandarlo a predicar, antes de decirle, mira, yo quiero que vayas a ser discípulos, yo quiero que tú vayas a llevar mi evangelio, Él les dice una verdad, y Él les dice, yo tengo todo el poder en el cielo como en la tierra. Amén, hermano. Cuando hablamos del Todopoderoso, hablando desde el punto de vista de Jesús,
Yo quiero que usted entienda, hermanos, que Jesús no tiene ningún tipo de limitación, ¿ok? Y lo expliqué, vamos a hablar más adelante de su humanidad, pero Jesús fue Dios siendo humano. Sí, amén, ¿verdad? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Simplemente Él tuvo una naturaleza humana, tuvo hambre, tuvo sed, pero Él seguía siendo Dios. Él, cuando está en su proceso de agonía, dice: si yo puedo orar a mi Padre, me va a mandar una legión de ángeles. Él era todopoderoso, hermano. Pero acá el Señor está en Mateo capítulo 28, versículo 19, le dice: mira, en la tierra. Y yo quiero que a veces como cristianos, hermanos, olvidamos que Dios está en control de todo lo que sucede acá en la tierra. Ahora, ¿es la voluntad de Dios todo lo que sucede? No, hermano, y voy a explicar algo importante. Algunas cosas suceden por nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Mire, por ejemplo, el hombre agarró y desvió un río, ¿ok? Desvió un río, y ese río, todo río vuelve ¿a dónde? A su causa, ¿ok? Todo río busca su camino. Y el hombre desvía el río, porque el hombre también tiene cierto poder, y bueno, desvía el río y construye, hermanos, una ciudad donde estaba ese río anteriormente. Hermanos, con el tiempo hay una tormenta y ese río destruye esa ciudad. Y uno dice: fue la voluntad de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Fue la voluntad de Dios eso? No, hermanos. La naturaleza tiene un poder, dado por Dios, y es que ese río iba a volver a su causa. Bueno, hermanos, Dios tiene todo el poder, Dios está en control de todo, Dios permite las cosas, pero hay que entender que hay decisiones que nosotros tomamos que nos llevan a tener buenos resultados o tener consecuencias. Una de dos, hermano. No, lo que pasa es que es Dios todopoderoso, pastor, y Él me permitió a mí que me robaran. Bueno, pero vamos a ver cómo te robaron. No, yo estaba en Catelamar a las 2 de la mañana. No, hermano, ¿qué hace usted en Catelamar a las 2 de la mañana? Ahí no fue el todopoderoso que permitió que lo robaran. Fueron nuestras malas decisiones que nos colocaron allí. Pero quiero que usted entienda, hermanos, que Jesús es todopoderoso. Él dice: yo tengo todo el poder en dos lugares. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Hermanos, para ver el poderío del Señor, o este atributo de Jesús, hay que entender, hermanos, que Él también es creador. Vaya por favor a Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Yo le animo a que usted vaya haciendo un mapa en su Biblia. Estamos hablando ahora del atributo de Todopoderoso, estamos hablando del Hijo. Usted ponga Mateo 28, 18 y luego salte a Juan 1, 3. Y usted ponga ahí Juan 1, 3. Donde está ya, me da un fuerte amén, por favor. El libro de Juan, hermano, específicamente el capítulo 1, habla de doctrinas importantes del Hijo, ¿ok? Me habla que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ya hemos hablado de este tema. Este era el principio con Dios y dice que Él era Dios, ¿ok? Pero en el versículo 3 me dice: todas las cosas, ¿qué dice, hermano? Por Él fueron hechas. Ahora, ¿qué dice Génesis 1:1? ¿Recuerdan qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aprendimos semanas atrás que esa palabra crear es de la nada, ¿ok? Dios no necesitó una partícula, Dios no necesitó una pizca de polvo, no, hermanos. Dios hizo algo de la nada. El ser humano no es todopoderoso porque ningún hombre ha podido crear algo de la nada. Nosotros lo que hacemos es transformar o inventar con algo que ya está hecho. Pero acá, en Juan capítulo 1, versículo 3 me dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Pero cuando vamos a Génesis 1:1 me dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero acá Juan, hermanos, me está diciendo que el Hijo, como todopoderoso, Él también estuvo en la creación de la tierra. Y no voy a ir allá por cuestión del tiempo, pero hay una porción en Génesis que dice: hagamos al hombre, que esta manifiesta la Trinidad en la creación. Pero acá la Biblia me enseña y dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Hermanos, cuando dice todas las cosas, adivine qué es. Todo, hermano, ¿ok? A veces hay disyuntivas o dudas sobre: entonces, ¿quién creó el mundo, pastor? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Recuerde, nuestra mente es muy pequeña y no entendemos cómo obran dos personas en una misma acción. No sé si me explico. Porque si usted se pone a decir: oye, pero entonces la Biblia me está engañando, porque en Génesis me dice que creó el Padre y ahora en Juan me dice que creó el Hijo. ¿Quién creó entonces?
No, hermanos, la Trinidad obra de manera igual y ambos tienen el mismo poder, tienen las mismas funciones, ¿ok? Pero dicen en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y mira lo que dice a continuación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice, hermano? Fue hecho. Me está diciendo la palabra de Dios, hermanos, que en Cristo Jesús todo lo que existe, por su omnipotencia, hermanos, por su todo poder, fue hecho, ¿ok? Y dice el versículo 4, por favor, de Juan 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14, para entender quién había hecho todas las cosas, versículo 14 dice, y aquel verbo, ¿qué dice, hermano? Fue hecho carne. Ahora, ¿quién de la Trinidad fue hecho carne, hermanos? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo, ¿ok? Por eso le digo, la Trinidad, hermanos, nos lleva a nuestra mente a echar chispas, lleva a nuestra mente a poner dudas, a decir, oye, por eso es que yo enseño particularmente, cuando hablo de esta doctrina, la clave importante es creerlo por fe, hermano. Mire, aunque usted no lo entienda, oye, pastor, hay cosas que yo no entiendo de la Trinidad y me gustaría saberlo. Bueno, hermanos, investigue, pero donde su razonamiento no llegue, que entre la fe. Mira, hermanos, donde comenzamos a tener dudas de cómo tres personas funcionan en una misma persona, pero tienen funciones diferentes. Ahorita está el Espíritu con nosotros y el Hijo y el Padre están en el cielo. ¿Cómo es eso? Pero a la vez el Padre y el Hijo están con el Espíritu. Entonces, ¿quién mora en mí, pastor? No sé si me explico. Entonces, cuando entra la duda, entra el raciocinio humano, debe estar por encima de la fe de lo que yo creo. El versículo 14 me dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, hermanos, acá la Biblia me dice, mira, todas las cosas por Él fueron hechas. Él tiene el poder, Él es omnipotente, porque Él hizo todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vaya por favor a Hebreos, capítulo 1. Vamos a hablar de Jesús, de su omnipotencia en algunos aspectos como creador y otros aspectos que voy a mencionar. Vaya a Hebreos capítulo 1, por favor. Ahora coloquen Juan 1:3, coloque Hebreos 1, del 1 al 3, ¿ok? Es para que usted tenga un mapa. Cuando usted ya me da un fuerte amén, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Dios... Ahí comienza hablando con el Padre. Yo quiero que usted entienda, hermano, que cuando usted va a ver en la Trinidad, menciona de una manera importante al Padre y al Hijo. Vea a continuación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está diciendo, mira, Dios en otro tiempo hablaba a través de sus santos hombres. En estos postreros días, ¿qué dice, hermano? Nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Acá comienza a hablar ahora del Hijo. Me dijo, mira, Dios habló, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Versículo 2 dice, a quien constituyó, ¿qué, hermanos? Heredero de toda obra. Parece que hay un problema, porque si en Juan 1:3 me dice que Él hizo todo, pero ahora acá en Hebreos 1:2 me dice que Él es heredero, entonces no lo hizo. Realmente, hermanos, realmente le está dando la importancia de Dios a el Hijo. Él está diciendo, mira, Él es por encima de todo, Él es el dueño de todo, Él es el heredero de todo, pero Él también hizo todo. Ok, por eso le digo, usted tiene que tener fe para creer en la Trinidad. Y en el mundo hay muchos problemas con esta doctrina, porque el hombre quiere meter a Dios en su razonamiento humano, y es imposible, hermano. Sigo leyendo. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y mira lo que dice a continuación. Y por quien asimismo hizo, ¿qué, hermanos? Hizo todo el universo. Ahora me dice que el heredero, que es Jesús, ahora por Él mismo hizo el universo. Que ahora, pastor, no, ya me volvió un 8, pastor. Porque usted me está diciendo que Dios, Jesús, es todopoderoso, puede crear, pero ahora me dice que es el heredero, pero ahora me está diciendo que Él hizo todo. Ese es Dios, hermano. ¿Ok? Dios le está dando la importancia al Hijo. Sigo leyendo. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de ¿qué? De su gloria. Me está diciendo otro problema más, me dice, Él es el heredero, pero a la vez Él es el resplandor del Dios Padre.
¿ok? Sigo leyendo el problema. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen que misma de su sustancia. Me está diciendo, mira, Él es el heredero, todo es de Él hizo todo, ¿ok? Pero Él también es Dios. Porque cuando dice que Él es de la misma sustancia, hermano, está hablando que son lo mismo, que no hay ningún tipo de variación entre el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Sigo leyendo allí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? De su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora me dice, se sentó a la diestra de la majestad, ¿en dónde? En las alturas. Hay que entender, hermanos hebreos, que el Señor está exaltando en la posición de Jesús, porque había problemas que algunos pensaban que Jesús era un ángel más. Y hay muchos disyuntivas cuando dice que Él es el primogénito, está hablando de posición más no de creación. ¿Okay? Jesús no fue creado, Jesús creó todo, hermanos. Y cuando dice el versículo 3, Él es quien sustenta todas las cosas, hermano, no está hablando de una fuerza como hay una creencia de un Dios que carga sobre sus hombros la tierra. Yo no sé si usted ha visto esa imagen, es una estatua que también está hecha, aparece un hombre que tiene sobre su hombro la tierra, ¿ok? Y ahí está un sustento pasivo, que bueno, no, él solamente la tiene, pero la tierra se gobierna, no, hermanos. Cuando dice la Biblia allí que Él sustenta todas las cosas, es que Dios, hermanos, está activamente involucrado en su creación. Mire, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Mire, cuando usted lee ese libro ve historias, porque son historias realmente, de cosas que no tienen sentido. Una que leí que siempre me recuerdo es que había una iglesia, hermanos, estaba en su pleno avivamiento, ¿verdad? Una iglesia que estaba echándole ganas. Mire, vino un tornado en Estados Unidos y lo único que se llevó fue a la iglesia. Hermano, no afectó más nada. No afectó casas, no afectó más nada. Se llevó a la iglesia y te dice, Señor, si había otras cosas que llevarte, ¿por qué te llevaste a la iglesia? Y ahora yo me pongo en lugar de esa iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, el Señor nos da nuestro terreno, amén. Dios es todopoderoso para hacerlo, hermano. Y usted y yo, ¿verdad? La iglesia construyó su terreno y pasó un tornadito, hermano. El único tornado que se ha levantado en la Guaira, el Señor me cuide la boca por si acaso. Hermanos, y se llevó el templo. ¿Sabe? Uno lee una historia y uno dice, es verdad, tremendo, porque Dios hizo eso. Pero imagínense ustedes eso en nuestra situación. El único templo, hermano, que en el nombre de Dios vamos a tener. Y pasó un tornado y nos deja sin templo. Hermanos, ahí vamos a preguntar, Señor, ¿qué pasó? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios está activamente involucrado en su creación. Mire, Dios está activamente involucrado en lo que sucede. Mire ahora, por favor, Colosenses 1:16. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Estamos hablando de Dios, de Jesús como creador, ¿ok? Omnipotente por la creación. Cuando habla allí de que sustenta todas las cosas en hebreo, es la idea detrás de la palabra traducida sustenta, es como algo que mantiene, ¿ok? Pero la palabra nos lleva a la idea de sostener algo pasivamente, como le dije, de ese Dios llamado Atlas que sostenía la tierra, sino de sostener activamente. El Señor gobierna, hermanos, la tierra. Ahora, pastor, pero Satanás dice la Biblia que es el príncipe del mundo, es cierto, hermanos, pero Dios sigue sentado en su trono, ¿ok? Dios, Satanás tiene cierto poder, él gobierna los sistemas, él gobierna el cosmos, pero hermanos, Dios está sentado en su trono y Satanás no hace algo que Dios no se lo permita. ¿Ok? Aunque usted diga, pastor, ¿cómo es eso? Eso quiere decir que Satanás hace lo malo porque Dios se lo permite, hermano. No vamos a entrar ahí hoy porque nos vamos a volver un 8. Pero dice Colosenses 1:16, ¿están conmigo allá? Recuerde marcar en su Biblia el mapita. Colosenses 1:16, déjeme llegar yo allá, por favor. Dice así la palabra, les viene hablando otra vez del Hijo, dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito, hermanos, está hablando de posición, ¿okay? No de creación, porque si fuese de creación, entonces tenemos otro problema en la doctrina. Entonces Jesús fue creado. Y no, hermanos, Jesús es el principio y es el fin, por eso es todopoderoso. Sigo leyendo. Porque en Él, ¿qué dice, hermanos? Fueron creadas
todas las cosas. Ahora me dice qué cosas: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Pero el versículo 17 me dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El versículo 15 y el 17 nos explica y dice, bueno, está bien, no está hablando de creación, porque el 17 me dice que Él es antes de todas las cosas. Pero el versículo 16, hermano, muestra la omnipotencia del Hijo, porque dice: por Él fueron creadas todas las cosas. Hermano, Génesis 1:1, escuche bien, se atribuye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice ahí en el principio creó Dios, no puedes sacar de la ecuación al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son uno. Pero ahora más adelante me habla de la participación del Hijo en la creación y me dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y el versículo al final dice: todo fue creado por medio de Él. Quiere decir, Él lo hizo, todo es creado por Él, pero también me dice al final cuál es el propósito: por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Hermanos, usted y yo fuimos creados por el Hijo con un propósito: para glorificarle a Él. Miren, hermanos, la tierra, cuando hablamos de lo que Dios hizo, es algo tan perfecto, hermanos, pero el pecado ha destruido la creación de Dios. Pero Dios, ¿por qué creó al mundo? Usted no se ha preguntado eso. ¿Por qué Dios creó al hombre? Bueno, el versículo 16 me dice: lo creó por medio de Él y para Él. Hermanos, si Dios nos regala un día más de vida, piense por qué nos los da. Porque quiere que usted le dé todo a Él. Hermanos, a veces la vida se nos hace tan monótona. Yo no sé si usted la ha pasado, pero la vida se vuelve una rutina, ¿okay? Y olvidamos el valor de un día más de vida. Y usted se levanta y usted está contento porque se levantó y usted saluda a su hijo, a su esposa, pero usted en ese momento, y me incluyo, hermanos, no entendemos que el Todopoderoso se preocupó por darme aliento de vida esa mañana. Mire, a veces pensamos que el poder de Dios es para que sucedan acciones materiales en nuestras vidas. No, porque yo creo en Dios Todopoderoso porque me provee. Y gloria a Dios por eso, hermano. Pero si usted se despertó hoy, el Todopoderoso obró en nuestras vidas, hermano. Mire, si usted tuvo la oportunidad de ver a su ser querido, el Todopoderoso obró en nosotros. Cuando hablamos de Jesús como Todopoderoso, lo vemos en la creación. Vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, vaya a Marcos 5:41. Marcos capítulo 5, versículo 41. ¿Por qué Jesús es todopoderoso, hermanos? Porque Él dio vida a los muertos físicamente. Marcos 5:40, le dije 5:45, 41. Marcos 5:41. ¿Por qué Jesús es todopoderoso? Porque Él es creador. Ahora, número 2, porque Él dio vida a los muertos. Mira lo que dice. Vamos a leer el 40. Y se burlaban de Él, mas Él, echando fuera a todos, como al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, ¿qué dice? Levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hermanos, acá el Señor muestra su omnipotencia porque Él da vida a aquella persona que la había perdido. Es cierto, porque quise explicar primero la creación, porque en el Antiguo Testamento Elías, hermanos, también dio vida. No sé si usted recuerda, porque Eliseo también. Entonces podía verse como que Jesús y Eliseo eran igual, no, hermanos, ¿ok? Elías dependía de Dios para dar vida. Acá Jesús mismo es Dios y Él da la vida. No sé si me explico, ¿ok? Elías, Eliseo oraron y Dios dio la vida, pero acá el Señor obra por su poder y le dice: levántate, ¿ok? Dios, acá Jesús mostró su omnipotencia. Otro ejemplo de la omnipotencia del Hijo. Vaya por favor a Mateo 14:22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Cuando está ya me da un fuerte amén. Versículo 22 dice:
Vamos a leer le dije Mateo 14, 22, ¿cierto? Dice: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, tanto que él despedía a la multitud. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, ¿qué dice, hermano? Andando sobre el mar. Mire, Jesús rompió las leyes de la naturaleza. A Jesús no tenía limitaciones acá en la tierra. Él podía controlar lo que él quería hacer. Y es cierto, pastor, pero Pedro caminó sobre las aguas. Pero la diferencia es que Pedro camina sobre las aguas porque el Hijo se lo permite. No sé si me explico. Pero Jesús camina sobre las aguas porque Él es todopoderoso, hermano. Yo quiero que usted pueda entender esta mañana que Jesús, estando en la tierra, no dependía de alguien para hacer o efectuar su obra como todopoderoso, porque Jesús es Dios. Lo vemos porque es todopoderoso, porque Él creó, dio vida, caminó sobre las aguas. Y mire lo que dice Mateo 8:26. Mateo capítulo 8, versículo 26, por favor. Cuando está allá me da un fuerte amén. Dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió ¿a quién? A los vientos y al mar, y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren, nosotros leemos esta historia, hermano, y volvemos al punto de la monotonía. Bueno, el Señor cayó al mar, pero hermanos, solamente alguien todopoderoso puede controlar lo que es el tiempo, hermanos. Mire, yo no sé usted, pero ojalá usted y yo tengamos la oportunidad de decir: no llueva, ¿verdad? Veo una nube por ahí, detente. O bueno, quiero dinero en mi bolsillo, lo hago, no, hermanos. Pero el Señor Jesús mostró su omnipotencia por sus obras. Yo creo que en esta mañana usted recuerde algo, hermanos, y es que nuestro Dios es todopoderoso. Pero cuando llevamos el poder del Todopoderoso a nosotros, dice la Biblia que usted y yo somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es cierto, hermanos, no podemos ser todopoderosos, pero sí el cristiano tiene un poder especial dado por el Espíritu Santo. Y yo quiero terminar con esto, porque como cristianos, mire, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Mire, ahí está. ¿Quién cree que Jesús creó el mundo? ¿Quién cree que Jesús caminó sobre las aguas? Amén. ¿Quién cree, hermanos, que Jesús dio vida? Amén. Hermanos, ¿quién cree que Jesús resucitó? Amén. Ahora, ¿quién cree que Jesús puede cambiar nuestras vidas? Amén. Pero cuando vamos a lo personal, a batallas personales, pecados íntimos, hermanos, usted y yo podamos tener, gigantes que nadie sepa, ahí decimos: Señor, tú no puedes. Mire, comenzamos a vivir llenos de mentiras que Satanás coloca en el corazón del cristiano. Mentiras como: yo no puedo. Y es cierto, hermano, usted no puede, pero en usted en mí habita el que todo lo puede. Y dice, por favor, vaya a Efesios capítulo 3, versículo 20. Ahora quiero llevar el poder del omnipotente a la vida del creyente. Efesios capítulo 3, versículo 20, hermanos. Y si usted es un cristiano que se encuentra esclavizado por una mentira de no poder vencer un pecado, yo quiero recordarle el día de hoy que en nosotros habita el Todopoderoso, hermano. En nosotros habita el que puede transformar nuestra vida. Pero, hermanos, vivimos olvidando lo que Dios puede hacer. Y mire lo que dice el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, esta idea, hermanos, quiere decir: ¿quién es poderoso para que sucedan tales cosas? Dios lo puede hacer. Mire, esta idea de que Él es todopoderoso para hacer mucho más de lo que nuestra mente se imagina, ese es Jesús, hermano. A veces usted y yo oramos sin fe, pero lo que quiero enfocarme, el versículo 20 dice: según el poder que actúa en quienes, en nosotros. ¿Están conmigo en el versículo 20, hermanos? Dice: según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, yo quiero que usted se libere de la siguiente mentira como cristiano: usted puede vencer el pecado. Amén.
No vamos a ser perfectos, no somos libres de tentaciones, somos personas pecaminosas, pero en mí actúa un poder porque yo soy hijo de Dios, hermano. Y no se trata de la voluntad, no se trata, hermanos, de la autoestima, no se trata de lo que yo puedo, se trata de lo que Él puede hacer en mí. Y su poder, hermanos, dice la Biblia, que actúa en nosotros. No está hablando que va a hacer algo en el cielo. Bueno, no, el Señor va a actuar en el cielo, no, hermano, ese es otro tema. El Señor puede hacer algo en nuestras vidas porque su poder actúa en nosotros. Mira, hermano, sáquese la mentira de su mente que no puede cambiar. Sí podemos cambiar, hermano. Mire, sí podemos vencer pecados. El enemigo nos tiene esclavizados a los creyentes, engañándonos, diciendo, no puedes porque lo vuelves a hacer, pero en mí y en usted actúa un poder, hermano, y es el poder del Todopoderoso. Mira, hermanos, dice versículos como en 2 de Corintios, versículo 12, 2 de Corintios 12:9 dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No soy todopoderoso, pero sobre mí, hermanos, si soy salvo, está el poder de Cristo. Y no estoy hablando de que usted tiene el poder de Cristo para andar por ahí haciendo milagros. Ok, no, bueno, el pastor dijo que soy todopoderoso. Voy a caminar sobre el agua. No, hermano, si usted no sabe nadar, no camine sobre el agua. No, el pastor dijo que soy todopoderoso. Me va a comer esa comida mala desde hace 4 días. No haga eso, hermano, porque va a estar en el hospital. Pero yo creo que ese poder, hermanos, se puede llevar a lo que yo puedo vencer y a lo que yo puedo hacer. Porque dice leí mal, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es tremendo, hermanos, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder, está hablando Jesús, se perfecciona en la debilidad. Hermano, no se trata de que usted tiene que vencer para que usted tenga el poder de Dios. Hermano, se trata de vencer con el poder de Dios. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, no vaya allá, lo leo acá, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿hay acá alguien salvo? Amén. Mira, hermano, le quiero recordar una verdad que muy poco se nos dice, es que tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y no se vaya a su casa pensando que tiene el poder para hacer hazañas, ¿verdad? No voy a lanzarme del piso 13 para ver si caigo vivo. No, hermano, no va a caer vivo. Pero mire, tiene suficiente poder a través del Espíritu Santo para vencer el pecado. Amén, hermanos. Mire, tiene suficiente poder a través del Espíritu Santo para que almas lleguen a los pies de Cristo. Mire, tenemos el suficiente poder a través del Espíritu Santo para que Dios mueva montañas y almas conozcan de Él. Hermanos, no limite el poder de Dios. Recuerde, Dios Padre actuó en el Antiguo Testamento como todopoderoso. Amén. Dios Hijo dice, yo soy todopoderoso. Pero ahora el Espíritu Santo me dice, mira, mi poder está en ti. Hermano, usted salga hoy creyendo, y se los digo por si usted está cautivo de una mentira del diablo, salga usted el día de hoy creyendo que sí puede en el Señor. Yo no sé, hermanos, qué pecado nos agobia. Yo no sé si usted tiene algún pecado que le agobia, pero Satanás se enfrasca en decirnos, no puedes. No, chico, ya tú lo has hecho tantas veces que ya tú no puedes. No, hermanos, en usted y en mí posa o reposa el poder de Cristo. Hermanos, dice la Biblia que es algo activo, algo constante. Un poder para ser cambiados y un poder para hacer la obra. No limite el poder del Todopoderoso en un cuerpo tan pequeño como el suyo y como el mío. Deje que Dios haga la obra. Amén. Vamos a orar, por favor, para terminar esta escuela dominical. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres Dios grande, todopoderoso. Y en esta mañana, mi Dios, te pedimos que bendigas a mis hermanos, que nos ayudes a entender que tú eres todopoderoso, Padre, para usarnos y transformarnos. Bendice, mi Dios, el próximo servicio, bendice este tiempo de receso y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.
y amén.